Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, por dejarse acompañar, por acompañarme. Y esta emisora es la Radio Canaria. Gracias por estar y por compartir tu tiempo con un servidor y con un invitado magnífico que tengo hoy la suerte de tener en el estudio. Se llama Guillermo Sicilia, es biólogo y, como habrá supuesto, viene a hablar de biología, pero desde el punto de vista de un divulgador científico, que es lo que es, además de un entendido en esto de comunicar. Lo saludo, te lo presento y entramos en materia. Gracias por elegirme. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Guillermo Sicilia es biólogo por la Universidad de La Laguna, especializado en botánica y biodiversidad terrestre y conservación en las islas. Ha trabajado en distintos proyectos enfocados tanto al conocimiento de la biodiversidad de plantas de Canarias como de su conservación, así como con plantas invasoras. Participante en varios trabajos y congresos científicos a nivel nacional e internacional, becado en 2022 para hacer un curso de botánica tropical en la Universidad Internacional de Florida. Actualmente ligado a la investigación y centrado sobre todo en la divulgación científica sobre biodiversidad vegetal de Canarias y su conservación. Durante 2 años además profesor en la Escuela de Personas Adultas y Mayores de la Universidad de La Laguna, EUPAM. Guillermo Sicilia, biólogo. Gracias por estar aquí. Muy bienvenido. Buenos días, Alexis. Muchas gracias. Te conocí y te descubrí a través de las redes sociales. Bueno, concretamente a través del Instagram, donde tienes tu canal de divulgación científica, al que se puede acceder simplemente escribiendo Gui Hierbajo, ¿no? Efectivamente. Con la H de Hierbajo. Gui, G-U-I, Gui de Guillermo, Hierbajo. Hierbajo, todo junto en Instagram. Científico vocacional, ¿no? Completamente. Uh-huh. Sí. La verdad que sí. Muchas gracias por esa presentación, Alexis. Y sí, científico vocacional. Me gusta muchísimo todo lo que viene siendo todo este mundo de la ciencia, de la investigación, el poder contar lo que hacemos también desde el punto de vista científico a través de estas herramientas de divulgación, como te digo, en este caso esta cuenta de Instagram o de TikTok también estoy por ahí. ¿Cuál es? La misma cuenta. No controlo el TikTok. No te preocupes. Yo desde hace poco tampoco, o sea que ahora mismo estoy familiarizándome también, la verdad. Así que nada, sí, en @Guillerbajo, tanto en Instagram como en TikTok. Y sí, como te digo, el tema de la investigación es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Y si encima tengo la oportunidad de contarlo, ya sea por medio de clases, por medio de charlas, por medio de entrevistas como esta, por medio de congresos y ahora por medio de las redes a través de este canal de divulgación, pues es algo que me encanta. Vocacionalmente dedicado a la ciencia, ¿por qué dentro de toda la ciencia, por qué te decidiste por la biología y además, en este caso, por la botánica fundamentalmente, ¿no? Pues, hombre, biología siempre había sido algo que me había gustado. Yo en su momento tuve muchas dudas, veterinaria, biología, estaba un poco entre esas dos. Al final me decanté por biología. Y claro, imagínate, si mi otra opción era veterinaria, dentro de biología me decantaba más quizás por zoología, ¿no? Por el estudio de los animales. Por los bichitos, ¿no? Efectivamente, por los bichitos, que es algo que también me gusta mucho. Pero te diré que esto cambió completamente. Yo el tema de la botánica no tenía pensado dedicarme a ello. Y si me dediqué, pues fue gracias precisamente a los profesores y a las profesoras que tuve, la verdad. Desde aquí hago un reconocimiento a profesoras como Catalina León Arencibia de la Universidad de La Laguna, Ana Losada, Pedro Luis Pérez de Paz o Jairo Patiño, por ejemplo. Han sido, entre otros, muchos otros que podría nombrar. Gente que a mí me dio esta asignatura de botánica y a partir de la cual yo de repente, después de sus clases, recuerdo a lo mejor que me iba caminando a casa o iba por ahí, veía cosas que ellos me habían enseñado y como que me gustaba, ¿sabes? Me gustaba eso de encontrar en la calle cosas que veía en clase, ¿no? Como aplicarlo de alguna manera y eso me fue enganchando. Ah, mira, esta planta es la que hablamos el otro día en clase y esto tiene esto y tiene... Bueno, pues un poco esa capacidad de poder luego llevar a la práctica lo que veíamos en clase fue lo que me enganchó y cuando terminé la asignatura y ya aprobé los exámenes, que es lo más importante, fui al día siguiente y toqué el despacho de mis profesores, les digo, oye, yo quiero aprender más, yo quiero saber más y quiero que me enseñen y ellas pues siempre tuvieron una
disposición enorme, me abrieron sus despachos para que, oye, cuando quieras trae aquí las plantas que tú quieras y nos ponemos aquí a mirarlas cuando tengamos tiempo, y así fue. Y de verdad que yo se los debo, especialmente pues Katy y Yana, que desde aquí ya las he nombrado, han sido mis grandes maestras, y mucha otra gente, y vamos, fue gracias a ellos con los que me enganché ya, pues luego meterme yo de lleno en el mundo, ¿no? Tú tienes en la actualidad 26 años, me comentabas. 26 años, sí. En 26 años has terminado de graduarte como biólogo. Sí. ¿Cursaste algún máster? Sí, Uh-huh. hice el máster de Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas, nombre largo, pero... Uh-huh. ¿Es propio de la Universidad de La Laguna? De la Universidad Uh-huh. de La Laguna, sí, Uh-huh. es un máster de la Universidad de La Laguna, y nada más terminar la carrera fue el máster que hice. Y sí, eso es lo que he hecho. Luego empecé con la tesis doctoral. Uh-huh. Una tesis doctoral que empezaste sobre... La empecé a trabajar, bueno, pues temas relacionados con evolución de plantas en islas, ¿no? Cómo evolucionan utilizando herramientas genéticas, utilizando herramientas morfológicas, combinando un poco esas herramientas más modernas con otras más tradicionales, cómo evolucionan las plantas en ecosistemas insulares. Aisladas, ¿no? Aisladas, efectivamente, Uh-huh. sí, porque al final las condiciones son muy distintas, ¿no? Con respecto al continente, a las islas, y utilizar estas herramientas, como te digo, la genética, el ADN, otras herramientas moleculares, está dando un montón de información con respecto a cómo evolucionan las plantas bajo estas condiciones, y un poco iba por esa línea, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, ¿Empezaste con la tesis? Sí, ahora mismo he dado un parón, a nivel de financiación la cosa está complicada, y no, bueno, me he visto obligado. Complicada no, o sea, no existe financiación. Básicamente, por no existe decirlo una línea de financiación que depende de la Universidad de La Laguna, del Gobierno de Canarias. En conciertos con la Universidad de La Laguna, entiendo. Efectivamente, yo opté a un contrato predoctoral que, bueno, pues no ha surgido, y eso me ha hecho, pues, de momento, parar el tema de doctoral, porque, bueno, pues porque necesito una financiación. Pero lógicamente. ¿llegaste a empezar? Llegué a empezar un año de tesis, y ahora pues este año lo he parado. ¿Y ese primer año estaba financiado por esa línea de financiación? No. Estaba esperando a que se resolviera esa financiación, porque uno, bueno, pide esos contratos predoctorales, esperas a que se resuelva, y que una vez se resuelva ese contrato, supuestamente pues te cubre, ¿no? Unos 4 años aproximadamente que suele durar una tesis doctoral. En mi caso, apliqué a ese contrato y no salió, tanto a mí como a mucha más gente que nos hemos visto en la misma situación, desafortunadamente, porque bueno, somos gente con muchas ganas de hacer una tesis y de poder aportar algo, pero obviamente no de gratis, ¿no? Y no en una... Porque entiendo, por lo que me estás diciendo, que ese primer año de tesis fue un poco por tu cuenta y riesgo. Completamente, sí. Siempre buscando otras opciones, tanto por mi parte como por parte de quien era mi director de tesis, también tratando de buscar algunas otras vías de financiación. Al final esto no es culpa de nadie, ¿no? Esto al final es... culpa de nadie, ¿no? Sí, al final es una cuestión de que no depende de nosotros que nos den o no la financiación, sino que, bueno, tú haces lo mejor que puedes, envías tus papeles con la esperanza de que pueda ser seleccionado para que te financien tu tesis doctoral, pero bueno, hay veces que no es así. Entonces yo, por mi parte, decidí parar porque yo no quiero formar parte un poco de esta dinámica que la ciencia arrastra desde hace mucho tiempo y los jóvenes investigadores arrastramos, en la que se asume muchas veces hacer una tesis doctoral o gran parte de la tesis doctoral sin cobrar, o unas condiciones que yo sinceramente pues no me puedo permitir ni quiero aportar tampoco, ¿no? Entonces he decidido parar, buscar otras opciones, buscar otras vías, y ahora pues estoy en ello, ¿no? Porque cabe destacar el hecho de que cuando un investigador o una investigadora está trabajando en su tesis, en su investigación, lo está haciendo también para la universidad en cuestión. Claro, sí. O sea, no es para que tú publiques un libro, aunque termine por publicarse la tesis, que no es el caso, ¿no? De ahí el hecho de que tú tienes que vivir de algo. Efectivamente. Y todo hay que decir, creo que tampoco son excesivamente bollantes las líneas de ayuda económica. Si encima no existen, pues peor me lo pones. Pero no es que sea una beca para investigación nutrida. Esa es otra cuestión, que encima muchas veces los investigadores predoctorales, como es mi caso, ¿no? Es decir, la gente que está haciendo la tesis doctoral, muchas veces reclamamos una mejora en las condiciones de los investigadores predoctorales, porque encima de que hay veces cuesta conseguir esta financiación,
la financiación en sí, hay muchas veces, no te creas que... No alcanza para... Justamente. No Entonces, alcanza para independizarte, vivir por tu cuenta, investigar, claro, de todo, ¿no? Bueno, también es verdad que es una beca, es una ayuda, pero... Sí. Pero bueno, son 4 años por lo menos. Claro, son mínimo, las tesis suelen ser mínimo 4 años, y yo creo que es algo que hay que reivindicar, el hecho de empezar a ver a los investigadores predoctorales como trabajadores también. Por supuesto estamos formándonos, por supuesto es un programa de formación el doctorado en el que también estás aprendiendo, eres literalmente estudiante de doctorado. Pero creo que, bueno, las condiciones pueden ser mucho más, mejores. Siendo realistas y sabiendo lo que hacemos los investigadores predoctorales, creo que se debe luchar por unas mejoras en las condiciones, una mejora en la financiación, una agilización también de todo este proceso, ¿no? Y facilitar las cosas mucho más, porque realmente, al final, lo que se consigue con esto, a veces la gente, no, es que la gente se va afuera, claro, pero es que... que es la opción que tú estás barajando, por cierto. Yo, por un lado, lo estoy barajando. Y no por capricho, hombre, a mí me encanta, por supuesto, no hay más que ver las redes y tal, me encanta Canarias, me encanta la divulgación aquí, me encanta conocer nuestra flora y divulgarla, pero, claro, hay que también buscar un futuro, ¿no? Un futuro, por supuesto. Sí. Claro, fíjate que yo siempre pensé que era una magnífica opción para alguien poder prepararse y formarse en la vida, en la no vida, es decir, en la geología, la vulcanología, un sitio espectacular para estudiar eso, Canarias. Para estudiar el mar, Canarias. Para estudiar los montes y Canarias. Para estudiar el cielo, Canarias. Pero resulta que después los que deciden apostar por eso se quedan un poco en tierra de nadie, ¿no? Hombre, también te digo, yo estoy hablando aquí, eso quiero que quede claro a los oyentes también, por favor, de mi caso, ¿no? Sí, de mi experiencia. No estamos generalizando, ¿verdad? Claro, estoy hablando de mi experiencia y lo que he vivido, ¿no? Lo que he vivido yo, ¿no? Si tú no haces esa tesis, ¿qué opciones tienes? Claro, bueno, pues se pueden buscar otras opciones, siempre se puede trabajar en otras cuestiones, en proyectos que puedan surgir de temas de gestión de la biodiversidad, de proyectos con organismos como el Gobierno de Canarias que pueda también sacar, vuelvo a repetir, proyectos para trabajar con especies invasoras, para trabajar por ejemplo, en consultorías ambientales. Bueno, hay diferentes vías de trabajo, por supuesto. Ser profesor, esa es otra... Eso es lo que a ti te gustaría, pero en la universidad, en la universidad, yo ahora empezaré también el máster de formación de profesorado para poder ir a un instituto. Que eso siempre es una salida segura dentro de lo que cabe al nivel de los biólogos, ¿no? Pero bueno, yo considero que se debe apostar también por la parte de vía de investigación y predoctoral, que por supuesto se apuesta, y eso lo que quería dejar claro también. Canarias no es el problema, es decir, es un sitio espectacular para hacer una tesis doctoral, es un sitio maravilloso por todos los aspectos que tú comentabas, por la naturaleza que tenemos, y que también, que quede claro, hay investigadores e investigadoras muy, muy, muy buenos y muy potentes aquí en Canarias, y eso se tiene que saber. Por lo tanto, precisamente por eso me da pena no poder, en mi caso, seguir vinculado ahí, poder seguir formándome y poder seguir haciendo mi tesis doctoral, porque sé que hay un nivel aquí muy bueno y que debe ser potenciado. Y es una pena que hay veces que no se puede hacer por una cuestión, pues, de que no se te permite, ¿no? Pues porque no existe, ¿no? La posibilidad, porque no accedes a... Bueno, ojalá que eso cambie, se mejore y que no tengas que renunciar a uno de tus objetivos vitales, ¿no? Claro, ojalá. Vamos a entrar en materia, si te parece. Bueno, en materia me refiero botánica, en este caso, ¿no? Natural, maravillosa. Si yo te propusiera, Guillermo, vamos a hacer unas jornadas y te quiero invitar a que des una conferencia sobre la vida en Canarias, la vida vegetal en Canarias y sus particularidades. ¿Cómo organizarías esa conferencia? ¿Cuáles serían los puntos claves? ¿Qué idea nos llevaríamos después de escucharte los que asistiéramos a esa conferencia, grosso modo y una vista muy de pájaro? Claro. Pues mira, yo creo que lo organizaría de tal manera en la que siempre esté muy presente que muchos de los aspectos que tenemos a nivel de la biodiversidad vegetal de Canarias son aspectos únicos, ¿no? Que lo que tenemos aquí no está en ningún otro lugar del mundo. Y por lo tanto yo creo que eso es algo que hay que poner mucho en valor y darle un peso enorme, ¿no? ¿Cómo organizaría esto? Bueno, precisamente siempre con ese mensaje que es mi logo y mi eslogan total, que es conocer para conservar, ¿no? Es decir, conocer la biodiversidad que tenemos para poder posteriormente cuidarla, ¿no? ¿Qué contaría de Canarias? De Canarias hay miles y miles de cosas que contar.
podríamos contar el origen de la flora de Canarias, podríamos contar cómo estas islas que surgieron en medio del mar fueron poco a poco colonizadas por diferentes organismos hasta poco a poco ir creando estos paisajes vegetales que tenemos, ¿no? ¿Cómo se organiza la biodiversidad vegetal en Canarias? Sabemos que tenemos diferentes pisos de vegetación. Si nos vamos a las zonas más costeras, veremos, por ejemplo, un tabaibal cardonal. Vamos subiendo un poco más, veremos otro ecosistema distinto en un pequeño espacio de tiempo, ¿no? De espacio y tiempo y lugar al final. Porque si uno se va al continente, recorres a lo mejor miles de kilómetros casi que viendo un mismo ecosistema. Aquí en un día pasamos a ver un ecosistema de alta montaña, pasamos a ver una laurisilva, pasamos a ver un pinar, un matorral de costa. Es decir, tenemos la suerte de en un pequeño lugar ver una diversidad de ecosistemas enorme, ¿no? En cada ecosistema además con una riqueza brutal, con un montón de especies exclusivas de nuestro territorio y por lo tanto yo lo focalizaría de una manera en la que podemos dividir la vegetación de Canarias en varias partes y dentro de cada una de ellas pues nombrar aquellos aspectos que son únicos de esos ecosistemas y la importancia que tiene conocerlos y por supuesto conservarlos, ¿no? O sea, una vegetación en capas a distintas alturas respecto al nivel del mar y con claras especificidades. Completamente. ¿Cuáles son esas principales capas, altura? ¿En qué influye el nivel del mar, la distancia al nivel del mar, con respecto a la vegetación que existe? Pues mira, esos diferentes pisos de vegetación que tenemos sería ese matorral, bueno, principalmente una vegetación costera, ¿no? Que tendríamos en esas zonas muy pegadas al mar, donde la influencia del mar está muy cerca, donde tenemos ahí pues altos niveles de salinidad, pues existen una serie de plantas especializadas en vivir bajo esas condiciones. Un poco más, pues ya empezamos a ver esos tabaibales cardonales. Aquí los nombres de los pisos de vegetación van acorde con las plantas que muchas veces dominan esos ecosistemas, ¿no? Tabaibas y cardones en ese caso, ¿no? Entonces, además de ellos, muchísimas otras especies, pero tenemos esas tabaibales cardonales, que es ese aspecto un poco más desértico. A medida que vamos subiendo en una isla más alta, muy alta, como puede ser Tenerife o La Palma, si vamos subiendo, en este caso por la vertiente norte de la isla, pues luego nos encontraremos con un bosque termófilo, por ejemplo, donde ya aparecen dragos, por ejemplo, aparece palmera canaria, donde aparecen almácigos, algunas de estas especies. El bosque termófilo a la gente le cuesta un poco más imaginarlo, pero porque es un bosque que está muy deteriorado, ¿no? Ha sido la zona de las medianías la que la población ha ocupado en mayor medida y por eso es un bosque que está prácticamente desaparecido en muchas islas, en proceso de recuperación también en muchas de ellas, pero bueno, tenemos esa vegetación que poco a poco va dando paso a lo que sería ya la laurisilva, ¿no? Donde tenemos ese fayal brezal que poco a poco va dando lugar a esa laurisilva un poco más madura, ¿no? Esos bosques ya verdes que nos imaginamos todos, como puede ser la zona del Pijaral, el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, como puede ser Los Tilos en La Palma, ¿no? Esa laurisilva. Si seguimos subiendo, tendríamos ya el pinar, por encima de los 1200, 1500 metros de altitud, ya tendríamos lo que es el pinar, y por encima de ese pinar tendríamos en las islas más altas, como puede ser Tenerife o La Palma, o Gran Canaria, pues ya una vegetación más de cumbre, ¿no? Que bueno, ya desaparecen esos pinos, eso uno lo ve cuando sube al Teide, de verdad que de repente ya los pinos quedan atrás y empieza a aparecer una vegetación que incluso nos podría recordar a la primera de todas, ¿no? Al matorral costero, es decir, otras plantas completamente distintas, pero una vegetación adaptada a unas condiciones también desérticas y duras como puede ser la alta montaña, ¿no? En todas las islas pasaría lo mismo si no fuera porque las islas son distintas, claro, orográficamente, ¿no? Efectivamente. Porque todas estamos afectadas por lo mismo. Fundamentalmente entiendo que aparte de la cercanía al mar, la altura, sí, y en consecuencia también el roce de los alisios, ¿no? Claro. Que eso es lo que marca muchas veces. Me estoy metiendo donde nadie me llama, ¿eh? Completamente o sea, así. Todas las islas podrían ser iguales si no fuera porque orográficamente no lo son. Claro, también tenemos que pensar que el archipiélago que nosotros conocemos en la actualidad no ha sido el archipiélago que siempre hemos tenido, ¿no? Canarias ha ido evolucionando a lo largo de millones de años de antigüedad. Date cuenta que Fuerteventura tiene más de 20 millones de años, ¿no? Es una isla muy antigua y es una isla que... desgastada, por tanto. Claro, erosionada, ¿no? Es una isla que a lo largo de estos millones de años, pues la acción de los vientos, la acción del mar, pues ha hecho que esa isla, que en su momento habrá sido muchísimo más alta de lo que la conocemos en la actualidad y albergando, por lo tanto, unos ecosistemas
muy diferentes a los que conocemos ahora, pues ha ido cambiando, ¿no? Y ese es realmente el destino que le espera al resto de islas. Si nos vamos al otro extremo, el Hierro tiene 1 millón de años. Ese es el destino que nos queda. A todos, bueno. Tenemos a todos, ¿no? A las islas y a las personas, seguramente. Efectivamente. Y nos desgastando. Totalmente. Y poquito a poco, pues, esas islas irán bajando su nivel hasta, incluso tenemos en Canarias islas que ya han quedado bajo el mar, ¿no? Esos montes submarinos, cerca de Fuerteventura, hay un monte submarino que el nombre es Amanai, que, bueno, en su momento habrá sido una isla también emergida, pero que se nota precisamente por su superficie plana cuando uno bucea, y sabe que eso en su momento pues habrá sido una isla, pero que se ha ido erosionando y poco a poco ha ido volviendo a su origen, ¿no? Que es el fondo del mar. Además de los alisios, la cercanía con el mar, lo que debe ser definitivo para para todo, ¿no? Pero sobre todo para la botánica, es el suelo volcánico, entiendo, ¿no? También. Eso nos hace también un poco único. Sí. El suelo, me alegra que lo digas, porque es un patrimonio que debemos en Canarias conocer también, porque es importantísimo. Al final, el suelo, que es algo que también muchas veces es ignorado, es algo importantísimo. Es decir, es clave para el mantenimiento de los ecosistemas, es clave para albergar muchísimos ecosistemas, tanto de fauna como de flora, y es el sustento de muchísimos ecosistemas. De hecho, en la carrera de biología hay una asignatura que se llama edafología, que es exclusiva del estudio del suelo, porque en Canarias tenemos una diversidad de suelos también enorme, desde esos suelos volcánicos, como tú comentas, que se sabe, por ejemplo, en islas como Lanzarote, ¿verdad? Se aprovecha mucho también ese tipo de suelo. O, por ejemplo, la laurisilva. La laurisilva tenemos también, por la acumulación de materia orgánica, por las condiciones que se dan en este ecosistema, un suelo muy, muy rico, que eso trajo sus problemas en su momento a nivel de conservación por el uso agrícola de ese suelo, porque es muy bueno. Pero sí. Porque se llevaban muestras de ese suelo para abonar, entiendo. Claro. No porque plantaran allí, ¿no? Bueno, también, al final, Anaga, pues es una zona, es un parque rural, por lo tanto, por ejemplo... Pero la afectación debe ser mínima, porque allí en los caseríos aquellos vive ¿no? Sí. Muy poquita gente, entiendo. Ya, ¿no? Sí. Bueno, al final, ahí en la zona no tanto, pero sí el problema pues era ir a los montes, ¿no? Utilizar ese suelo y también las talas, ¿no? Por supuesto, que traía consigo. Okay. Pero sí, por supuesto, los suelos es algo muy, muy importante a tener en cuenta en Canarias. Si tuviéramos que hacer una especie de clasificación sobre los tipos de suelo, además del volcánico puro y duro, ¿puede haber alguna característica destacable en algún lugar determinado y por alguna razón en concreto? Bueno, pues yo edafólogo como tal no soy, bueno. Pero al seguro que hay gente que te puede hacer una explicación muchísimo más detallada. Pero sí te puedo decir que sí, que los suelos se pueden clasificar en Canarias por diferentes tipos, por diferente nivel de materia orgánica, por diferente porosidad, por diferentes características que van ligadas luego también a la vegetación que estos suelos albergan, ¿no? Y viceversa también, muchas veces las propias plantas también y los organismos que se asientan en estos suelos pues condicionan también las características de los mismos. ¿Cómo funciona el binomio botánica-agua? Agua dulce, claro. Bueno, pues eso depende también de la zona. ¿Quién manda sobre quién? Hombre, pues al final, pues mira, te diré, hay plantas que viven en ecosistemas donde hay poca agua. Entonces esas plantas viven ahí precisamente porque tienen la capacidad de vivir ahí, porque tienen estrategias que les permiten gestionar esas cantidades de agua que tienen, ese mínimo aporte, ¿no? Y lo hacen de distintas maneras. Canarias es un ejemplo muy bueno para ver eso. Si nos vamos a la zona del Tabaibal Cardonal, veremos que predominan plantas que se caracterizan por ser suculentas, es decir, plantas gruesas que presentan tejidos en los que tienen la capacidad de almacenar agua, o sea, la poquita agua que llega son capaces de almacenarla en esos tejidos para de alguna manera economizarla y utilizarla a lo largo del tiempo en esos periodos de sequía, ¿no? Entonces va ligado, por un lado, los requerimientos de las plantas que habiten con la cantidad de agua que llega a esa zona. En la laurisilva eso, por ejemplo, no ocurre. La laurisilva al final está creciendo al abrigo de unas condiciones de humedad prácticamente constantes a lo largo del año, que dependen también del movimiento de ese mar de nubes, ¿no? Que en función de la época del año va subiendo o bajando. Y lo que está claro es que hay especies que son muy demandantes en esa humedad y que por lo tanto
las vamos a encontrar distribuidas no de una manera aleatoria, por ejemplo en el bosque, ¿no? Sabemos que si nos vamos a una zona muy húmeda van a aparecer unas especies que en otras zonas más secas no van a aparecer, ¿no? Entonces, con respecto a tu pregunta, pues va ligado un poco en función de los requerimientos de esas plantas, de esos ecosistemas en general, y cómo se gestionan, por así decirlo, fisiológicamente y ecofisiológicamente esas plantas, el agua, ¿no? Las plantas en Canarias dependen más del agua que captan por el aire o del agua que captan del suelo a través de, me imagino que acuíferos, galerías, etcétera. Claro, bueno, sí. Perdona, los científicos tenemos la mala costumbre de contestar con depende, ¿no? Y verás que me parece muy bien. No hay una verdad absoluta. Muchas cuestiones que me preguntes te las contestaré con un depende y no es la respuesta fácil, ¿no? Pero a veces es inevitable. Fíjate que por ejemplo, voy a volver a mi ecosistema predilecto, que es la laurisilva. Ahí tenemos una lluvia horizontal, una niebla en la que muchos organismos, como por ejemplo los musgos, ¿no? Esos, o los líquenes, organismos que viven muchas veces captando. Esas paredes verdes, ¿no? Claro, que se crean. Paredes verdes completamente, pues dependen mucho más bien de unas condiciones en las que exista agua en forma de niebla, pues fluyendo un poco por esa zona, ¿no? En suspensión. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a las zonas más bajas, y pienso en una especie que es el balo, Plocama pendula, una especie muy típica en las zonas bajas. Esa especie tiene unas raíces gigantes. Porque es un árbol, arbusto. Es un arbusto, un arbustito, sí, que es como péndulo. Seguramente si lo buscan el balo, pues lo verán y lo reconocerán porque es bastante típico. Con B. Y es una especie que presenta unas raíces extremadamente profundas, extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque trata de buscar el agua de muchas zonas más profundas, ¿no? Por lo tanto, va a depender, vuelvo a lo mismo, de dónde estemos, ¿no? Y de la disponibilidad de agua que haya. Pero precisamente por eso es lo que te comentaba al principio, de la suerte que tenemos en Canarias de ver un montón de escenarios diferentes, ¿no? De plantas a lo mejor más dependientes de una humedad en suspensión a otras preparadas para buscar agua en zonas mucho más profundas. Al final la vida se abre paso, ¿no? Y si la especie vida, sea vegetal o sea animal, necesita... Completamente. Busca camino, ¿no? Completamente. De todas estas especies que nombras y que tenemos en Canarias, ¿qué porcentaje podríamos decir que son consideradas endémicas para así abrirnos paso luego a lo que viene de a continuación, que voy a preguntarte por las especies invasoras? Ajá. ¿Cuáles son nuestras? Pues mira, desde hace siglos. Hace poco leí una cifra que decía un 25%. A mí los porcentajes es algo que también me da miedo muchas veces decirlos, porque nunca se sabe, porque te salta otro. No, ese porcentaje está mal, eso es el año pasado. Estos son cifras que por supuesto van cambiando constantemente, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos citadas para Canarias a nivel de todos los niveles, endemismos introducidas de muchos niveles, unas más de 2.000 especies de plantas, y de todas esas aproximadamente unas 600 son exclusivas de nuestro archipiélago. De esas 600, también me suena haber leído que unas 400 y pico son endemismos insulares, es decir, endemismos de una sola isla. O sea, dentro de Canarias hay endemismos en cada isla. Claro. Que solo están en esa isla. Claro, lo cual... Y hay otros compartidos, entiendo. Efectivamente. Los niveles... Hombre, los compartidos son sospechosos, ¿no? Son a ver... Se tiene que decidir, ¿no? Puede ser. Bueno, no lo sé. No. Pero que va. El tema de los endemismos, claro, lo hace más interesante todavía el hecho de que muchas veces es una planta endémica de Canarias, que a lo mejor está presente en todo el archipiélago. A veces está presente en la gran parte del archipiélago y otras veces todo lo contrario, está presente en una isla y a lo mejor dentro de esa isla está en una zona específica, ¿no? Vale. ¿Por qué está en esa zona específica? Bueno, pues a lo mejor porque es lo único que puede hacer, porque está ahí a salvo de los otros impactos donde ha desaparecido, o por otras cuestiones, ¿no? Vale. Bueno, entonces en consecuencia, ¿cuántas especies invasoras? Que bueno, dicho así parece que son como los malos de la película, ¿no? Sí. A veces sí, pero supongo que a veces no, ¿no? Bueno, o sí, las especies invasoras siempre son negativas. El que tenga aquí y en cualquier otro ecosistema. El que tenga el concepto de invasor es una connotación que desde un punto de vista ecosistémico es negativo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque catalogamos como invasor aquellas especies que, en primer lugar, han sido introducidas por el ser humano. Eso es esencial. Eso ya lo dábamos por hecho. Eso, sí, pero hay veces que hay que aclararlo porque... Bueno, la planta no vino volando. Efectivamente. Si vino volando, pues vino volando. Bueno, vino volando pero dentro de un avión. Claro, efectivamente. Vino volando en avión, ¿no? Entonces, de manera voluntaria o involuntaria,
el ser humano ha ido introduciendo plantas y animales a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que primero tenemos que tener claro. Y lo segundo es, esas plantas, una vez han sido introducidas, se empiezan a silvestrar, es decir, ya salen de la zona donde estaban siendo cultivadas, por ejemplo, y ya empiezan a crecer por su cuenta. Y, por otro lado, catalogamos como invasor cuando ya esa especie silvestrada está generando un impacto negativo a la biodiversidad nativa, a la biodiversidad local de la zona, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, desplace a especies nativas que crecían en una zona y que porque esta especie X invasora tenga una capacidad de propagación muy grande, pues ahogue de alguna manera a las plantas nativas, las quite de en medio y practique un poco esa política de quítate tú que me pongo yo, ¿no? Entonces perdemos muchas veces ecosistemas muy diversos y que son sustituidos por una especie invasora, ¿no? Entonces ese es el gran problema, ¿no? El cambio de esa heterogeneidad de paisajes muy ricos a paisajes completamente homogéneos en los que domina una especie invasora, ¿no? Como puede ser el rabo de gato en Canarias, por ejemplo, ¿no? El rabo de gato. A las plantas, a lo vegetal le sucede como a los animales, que cuando no tienen el depredador natural se desarrollan sin control. Eso puede ser una opción. Hay plantas que de por sí tienen una capacidad de propagación muy grande porque producen muchísimas semillas que a su vez son dispersadas por el viento y que por lo tanto se propagan de una manera loca, ¿no? Pero también puede ser eso también otra opción. Puede ser que haya un ecosistema en la que esa especie pues está más bien regulada, controlada por algún depredador, que si llega a una isla, por ejemplo, donde no está, pues no tenga ese problema y pueda expandirse sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Cuándo deja de ser invasora una planta invasora? Bueno, pues una vez actuemos y una vez no digo, la quitemos pues en medio. Ya hace 400 años alguien introdujo una planta y aquí se quedó 400 años, ¿se considera a día de hoy invasora o no? Yo la consideraría invasora. En este tema hay muchas opiniones, pero depende, ¿no? Depende. Pero yo la consideraría invasora porque al final volvemos a lo mismo. Estás enfrentando 400 años, que es una escala histórico-humana, a millones de años de evolución de otras plantas, ¿no? Entonces, a mí personalmente me pesa mucho más el saber que los ecosistemas nativos de Canarias se han formado tras millones de años de evolución a que una planta que resulta que los conquistadores que llegaron en su momento la trajeron y la metieron aquí. Que aunque lleve 400 o 500 años, eso es nada, una raya para un tigre, ¿no? Efectivamente. En escala evolutiva, eso algo es así. Nada. ¿Cómo se sabe si una planta... Parece un poco de perogrullo la pregunta, pero ¿cómo sabes identificar si una planta es invasora o no? Tú que eres un experto en saber cuántos años tiene una planta. Pues mira, hay muchas maneras. Lo primero que tenemos que hacer es ir a lo más básico y es conocer nuestra flora. Eso es lo primero. ¿Por qué? Pues entonces tenemos muchísimas herramientas, muchísimas guías y muchísimas formas de, o a través de estudios y de los botánicos y de diferentes vías podemos conocer. O sea, ya están catalogadas. Ya están catalogadas. ¿Desde Humboldt o antes? Antes, mucho antes. Humboldt también, pero desde hace mucho tiempo ya se ha empezado a catalogar lo que es flora de Canarias, nativa de Canarias o endémica de Canarias, y lo que ya no es, ¿no? Y como curiosidad, existe, me imagino, que algún procedimiento científico para algún tipo de análisis, ¿no? De material microscópico, claro. ¿No? ADN, no lo sé. Por supuesto, sí, a eso iba ahora justo. Ajá. De que, a lo largo de la historia hemos aprendido a identificar las plantas, pues morfológicamente, viendo cómo son, entonces diferenciamos y demás. Pero a nivel de las especies invasoras, pues se han hecho estudios ecológicos, se ha visto el impacto, ¿no? Y se sabe que esa planta puede ser invasora. Eso serían técnicas más tradicionales. Oye, uno ve claramente que esta planta está generando un impacto, ¿no? Entonces ya la puedes clasificar como invasora. Y en la actualidad también existen herramientas moleculares, el ADN, que te ayuda, ya no tanto a determinar si algo es invasor o no, pero te ayuda a determinar si algo ha sido introducido o no por el ser humano. Entonces, eso es algo que se está utilizando mucho en la actualidad. Hay un grupo de investigación, el grupo de Ecología y Evolución en Islas del IPNA-CSIC aquí en Tenerife, trabaja mucho con esta cuestión, el uso de herramientas moleculares para poder predecir, para poder determinar qué especies son nativas y qué especies son introducidas, porque hay veces que no se sabe, porque hay veces que tenemos documentos que nos permiten asegurarlo cuando se trajo una determinada planta, pero hay otras que la duda está ahí, ¿no?
si determinamos molecularmente por una serie de herramientas filogenéticas y una serie de herramientas de ver con qué se emparenta más una cosa u otra, ¿no? Esta planta está más emparentada con unas que están a lo mejor muy lejos de aquí, pues entonces probablemente sea introducida, ¿no? Dicho de una manera como muy resumida. Pues ese es el primer paso para luego, por ejemplo, saber, vale, ya sabemos que esta planta fue traída aquí por el ser humano seguramente. ¿Está generando un impacto? Bueno, pues ya para determinar si una planta es invasora o no, pues hay que hacer una serie de estudios ya ecológicos, ¿no? Pues ver el rango de expansión de esa planta, si vemos que pues ha ido conquistando zonas progresivamente que antes no estaba en los últimos años, tratar de ir también a la documentación histórica para ver si, oye, pues mira, yo he visto fotos aquí de hace un montón de años que resulta que esta planta aquí no estaba y ahora hay un montón. ¿Qué está pasando, no? Entonces, bueno, herramientas y vías para trabajar con invasoras hay muchísimas. Y afortunadamente la genética en la actualidad está siendo también una herramienta bastante buena. ¿Las especies invasoras enriquecen o empobrecen? Empobrecen. Siempre. Empobrecen. Pero no has dudado ni un segundo. No dudo porque, claro, al final esas especies, como te digo, llegan y son unas pocas especies las que realmente generan modifican el paisaje, ¿no? Entonces partimos de un paisaje que se puede asumir que es un paisaje diverso, en el que unas pocas especies llegan y arrebatan eso, eliminan esas especies para instalarse, ¿no? Entonces, sí, yo te contesto, empobrecen el ecosistema, sí. ¿Qué relación hay entre nuestro archipiélago y el resto de la Macaronesia? Entiendo que Madeira, Cabo Verde también, ¿no? Sí. Madeira, las Azores. Efectivamente. Compartimos mucho, Sí. Entiendo que por lo de los alisios. También, bueno, no? sí, mira, desde un punto de vista bioclimático, por así decirlo, Madeira y Canarias son los archipiélagos más afines. Se engloban dentro de una región mediterránea que se dice, que básicamente va ligado, por un lado, con el clima que tienen. En Canarias y en Madeira se dice que tenemos un clima mediterráneo, en el sentido de que tenemos sequía estival, es decir, no llueve durante el verano y tenemos lluvias ya más en las zonas, en épocas invernales, ¿no? Eso es lo que define un clima mediterráneo y es las condiciones climáticas que tiene Canarias y Madeira. Y precisamente por eso, obviamente, ligado al clima, tenemos una vegetación bastante parecida, ¿no? Entonces, Canarias y Madeira, a nivel geológico y a nivel de la vegetación y del clima, son bastante parecidos. Las Azores, más al norte, ya son muy distintas. En Azores está lloviendo prácticamente todo el año. Son islas muy húmedas en las que hay lluvia constante y por lo tanto eso, como digo, condiciona también a que exista una vegetación distinta, ¿no? Las Azores son islas muy verdes. Es un verde engañoso, debo decir de aquí también, porque a pesar teñido, de que verde teñido. Verde teñido. No, pero precisamente ligándolo con lo que estábamos hablando ahora de las invasoras, en Azores hay un gran problema de especies invasoras y mucha de ese manto verde que vemos por ahí, no todo, pero no les correspondería. Hay un gran problema de especies invasoras. Abro un paréntesis. ¿Para qué trae alguien una planta de otro sitio? Hombre, yo no lo sé. Yo quiero creer que la gente que lo ha hecho no lo ha hecho con mala intención. No, supongo, no lo faltaba, ¿no? Claro, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, la gente hasta hace nada, yo hablo con mi abuela y me puede comentar que, muchacho, yo antes iba de Venezuela y me traía una planta que no sé cuánto, o con cualquier persona de no hace mucho tiempo, y era lo normal realmente. La gente trae cosas de fuera. El ser humano siempre nos hemos estado moviendo por el mundo trayendo cosas de un lugar para otro. ¿Por qué traes una especie invasora? Pues precisamente, por un lado, no vas a saber que es invasora. Sí, pero ¿cómo pasa de una maceta en tu casa a un monte? Bueno, pues porque de repente... O a un jardín, no sé. Claro, pues de repente esa planta encuentra unas condiciones climáticas que le favorecen y que por lo tanto no necesita el cuidado de una persona para poder expandirse. Todas las plantas invasoras son introducidas, pero no todas las introducidas son invasoras. Con esto quiero decir que luego hay otras plantas, por ejemplo aquí en Santa Cruz se planta el flamboyán por todos lados, ¿verdad? Está lleno, sí. El flamboyán, pero y está aquí y ya está. O los laureles de Indias. O los laureles, ¿no? De Indias, ¿no? Que por eso se les llama de Indias. Ajá, ¿no? Los laureles de Indias, que sí, que bueno, aquí a Canarias se trajeron desde Cuba, creo que fue, en su momento. Es la seña justo de que era un pueblo, bueno, y sigue siendo emigrante, ¿no? Ajá, efectivamente. Bueno, mira, estos volvieron a casa, ¿no? Con árboles, ¿no? Así que
lo que vería diciendo es que hay muchas plantas que son introducidas aquí que no se asilvestran, no se escapan de esas macetas o no se escapan de esos jardines porque de repente no existe a lo mejor el polinizador o no existen unas condiciones que le favorezcan para silvestrarse y si no lo riega nadie, pues no crece. Guillermo, bien visto, la platanera es una planta invasora. Lo que pasa es que no está suelta por ahí. Claro. Eso no nació aquí. Hombre, la platanera se trajo desde fuera también, claro, por supuesto, pero claro, pues por sí sola no se asilvestra. Porque, y hombre, aporta más que lo que nos resta, ¿no? Hombre, pues de momento yo creo que sí, ¿no? Sí, hombre, o sea que sí, por supuesto. Sobre todo a los dueños de las fincas, ya te lo digo yo. Efectivamente. Y a las familias poderosas desde hace siglos. Bueno, pero ese es otro tema. Mira, estaba consultando mientras hablabas a cuenta de la Macaronesia, ¿no? Sí. Este concepto de todas estas islas, decíamos Cabo Verde, Canarias, por supuesto, Madeira, las Azores, pero me llama la atención que en esta página que veo y que he visitado, Sí. también contemplan la costa noroccidental africana. Sí. Esto es un detalle importante. Sí, eso suele ser, depende también muchas veces de la fuente que consultes, pero sí es verdad que el enclave macaronésico muchas veces incluye también, a veces el sur de la península incluso ibérica y el norte de África. Al final, el concepto de Macaronesia también es algo muy debatido, es algo que ha ido variando mucho porque depende del grupo que estudies, se cumple ese concepto de Macaronesia o no. ¿Por qué hablamos de la Macaronesia? Porque se supone que hay una serie de patrones comunes que permiten tratar a todo este conjunto de territorios como un conjunto en sí. La Macaronesia es un conjunto porque se supone que Madeira, Canarias, Azores, Cabo Verde y estas zonas comparten una serie de características comunes que nos permiten agruparlas todo en uno. Pero luego hay gente que dice, oye, pero por ejemplo Cabo Verde no tiene nada que ver con Madeira y con Canarias porque Cabo Verde tiene un clima tropical, por ejemplo, y las condiciones son muy diferentes. Bueno, pues puede ser, pero de repente hay otros grupos en los que sí aparecen patrones más comunes entre Cabo Verde y Canarias, por ejemplo, lo estoy diciéndolo de manera aleatoria, que sí puede justificar que se trate como un conjunto. Pues lo mismo ocurre con esos territorios también del continente africano. En Canarias tenemos un muy buen ejemplo de esa ligazón que pueda existir entre Canarias y esa costa africana. Canarias sabemos que nunca ha estado unida a África, es un archipiélago que a pesar de estar muy cerca a este continente... Bueno, sobre eso también hay discusiones. Hombre, ¿no? hay discusión, el desprendimiento y no sé qué. Bueno. No, pero geológicamente sabemos que no. el origen de Canarias, digamos, surge del fondo del mar, ¿no? Por muy cerca que estemos del continente africano, no hemos sido nunca parte de él desde un punto de vista geológico, pero sí compartimos muchísima vegetación, por ejemplo. Lo que es la ranflora que se conoce, que viene siendo mucha de esa vegetación de las zonas costeras de ese Tabaibal cardonal, muchos elementos los compartimos y tienen su origen posiblemente en el continente africano, ¿no? Por lo tanto, esos patrones comunes de biodiversidad son los que muchas veces permiten justificar de alguna manera que podamos tratar esos enclaves del continente africano como parte del concepto de Macaronesia. Entiendo que no solo en las especies vegetales, también entiendo que habrán las especies animales, sí. Pero probablemente en la manera en la que emergen, ¿no?, del mar todos estos archipiélagos e islas a las que estamos haciendo referencia. Claro, ¿no? eso es un muy buen punto también, saber que todos los archipiélagos de la Macaronesia comparten el origen, que son todos archipiélagos volcánicos. Ok. Sí, estaba viendo justamente, efectivamente lo que comparten, entre otras cosas, es esa zona baja, zona de laurisilva, el pinar y la alta montaña. Sí, eso va cambiando de función del archipiélago, pero sí. Estupendo. Sí. ¿Por qué hay tan poquitas flores? A mí me parece que hay pocas flores endémicas, eso ¿no? Que no lo has mirado bien. Por eso te tengo aquí, para que me invites a saber dónde tengo que mirar. ¿Tenemos suficientes flores? Porque, por ejemplo, en la laurisilva es difícil ver flores, ¿no? Sí. Eso está tan tupido, se ve verde, ¿no? Claro. Pero flores no he visto yo, bueno, no recuerdo exactamente, pero no es que entres por un campo florido, ¿eh? Ya, exacto, sí. También, mira, en la laurisilva influye el hecho de que es un ecosistema en el que, por un lado, los árboles que existen en la laurisilva, es cierto que las flores que producen en general, no todos, pero en general son flores poco llamativas, ¿no? Precisamente por eso muchas veces para distinguir a los árboles de la laurisilva, los botánicos hemos tirado más de las hojas, por ejemplo, de los árboles para poder diferenciarlos entre sí, porque las flores son bastante poco llamativas, ¿no?
Por otro lado, la sombra que se genera por esa bóveda que se crea de esos árboles también, y esa sombra que se genera en el suelo y la poca luz que entra hace que tampoco exista un estrato arbustivo, un estrato de plantas muy grande en la laurisilva, porque es un ecosistema oscuro dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces no penetra mucha luz y eso hace que no surjan muchas especies. Pero bueno, en función de dónde vayamos, zonas donde sean un poco más abiertas, pues sí aparecen flores, ¿no? Es verdad que... En el pinar, por ejemplo, es difícil. Es difícil. Lo del pinar es una cosa también controvertida porque, bueno, es un ecosistema que de manera natural se considera que el pinar es un ecosistema pobre en especies. No lo sé. ¿Por qué? Porque también ahí entramos con otra cuestión, que es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la biodiversidad canaria, que son los herbívoros introducidos, ¿no? Los conejos, las cabras, los muflones, muchos de estos animales que se introdujeron hace muchísimo tiempo. Para fomentar la venta de escopetas. También. Entre otras cosas. Sí. Mira. Los muflones fueron introducidos por una empresa para vender luego escopetas. Claro, con un interés cinegético ahí para cazarlos. Sí, lo que pasa es que vete a buscar un muflón, a ver si lo encuentras. Claro. No, y que bueno, y todos esos muflones y también esas prácticas. Y los conejos no lo sé. También, bueno, sí, los conejos son otro gran problema y esa, digamos, ese ganado asilvestrado que tuvo mucho tiempo, o los pastores que era algo que se permitía hacer también, pues campar un poco a sus anchas por muchos de nuestros ecosistemas, pues esos animales acabaron con mucha biodiversidad vegetal de las islas, ¿no? Entonces, tenemos poca diversidad, pocas flores en el pinar. No sé. Bueno, pues yo no de veo repente, muchas, igual en su origen, antes de la llegada de estos herbívoros introducidos, quizás había una riqueza mucho mayor, ¿no? Que lo que tenemos en la actualidad. Pues que llama la atención que en un sitio como, la laurisilva se entiende porque es un bosque tupido, ¿no? Claro. En el pinar, bueno, pues todo lleno de pino. Vamos a decir que se comen todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Sí. Y es curioso cómo después encuentra flores, o sobre todo en alturas, ¿no? Sí. Se llama flores endémicas. También. Bonitas y maravillosas, hombre, por otro lado, ¿no? Estupendo. Sí, la violeta alteide, los tajinastes, que son espectaculares. Claro. Los tajinastes no es una flor exactamente, son... Bueno, es un conjunto de flores. Eso, un montón de florecillas. Exacto. Una inflorescencia, creo muy que se bien, llama, muy bien. Oye, de algo me acuerdo. Te vi formado, ¿eh? De algo me acuerdo. Sí, es curioso cómo en los sitios donde menos habrá llegado el hombre, supongo, ¿no? Claro. Se conserva. Que también ha estado bastante machacado en la alta montaña, ¿eh? También durante muchísimo tiempo pues se practicaba una ganadería también ahí en esas zonas y había muchos rebaños por ahí. Y se ha visto muy machacada, pero bueno, sí, por supuesto hay una diversidad bastante grande, ¿no? Siempre me llamó la atención que durante un tiempo determinado, corrígeme si me equivoco, el gobierno de Canarias, en aquel entonces la Consejería de Turismo, adoptó una flor que no es canaria, sí, como un símbolo de Canarias, ¿no? Sí, que es si lo digo bien, estrelitzia, ¿no? Completamente, sí. O como llevamos diciendo mal toda la vida, esterlicia, ¿no? Esterlicia, O sea, que el ave del paraíso lo llaman también. Hasta donde yo sé es una flora africana, pero introducida aquí de manera artificial, ¿no? Exactamente. Sí. Yo, el otro día estuve también en la zona del Teide y vi que vendían incluso en las zonas de los souvenirs como hasta semillas de esta planta y postales y todo con esta planta. Y como si fuera nuestra, ¿no? Claro. Uno va por ahí. Como si fuera endémica. Sí, y para nada. Esto es una planta introducida también, ¿no? Y que, mira, ha servido como símbolo de nuestra flora cuando no tiene nada que ver con nuestra flora, más que nuestros jardines. Como dato curioso. Sí. Guillermo, ¿dónde están en este momento las alarmas? ¿Hay alguna alarma a la que debamos prestar desde el punto de vista de la biodiversidad especial atención? Sí, mira, yo pondría varias alarmas. Sí, por un lado, los incendios son uno de los grandísimos problemas. Hace relativamente poco tuvimos la desgracia de vivir uno aquí en Tenerife bastante grande. Los incendios acaban con muchísima biodiversidad y son un grandísimo problema porque el ritmo al que están ocurriendo los incendios en Canarias no permite que la biodiversidad se recupere, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que puede haber ciertos ecosistemas en los que los incendios naturales que ocurren cada muchísimo tiempo podrían haber beneficiado a la biodiversidad, puede ser, pero lo que está claro es que el ritmo de incendios al que estamos viéndonos sometidos en Canarias, eso sí que no tiene ningún tipo de impacto positivo, todo lo contrario, se está perdiendo mucha biodiversidad en el camino. Muchos de estos incendios son ocasionados por el ser humano, la gran mayoría, el 90% de los incendios en Canarias son ocasionados por el ser humano, por lo tanto, eso es un gran problema.
Por otro lado, las especies invasoras de las que ya hemos hablado es otro gran problema que afortunadamente en Canarias debo decir que se están tomando muchísimas medidas, hay una concienciación mucho más grande y se está gestionando muy bien el problema de las especies invasoras. GESPLAN, por ejemplo, se me viene a la cabeza, y muchísimas otras, asociación ABECE, por ejemplo, que trabajan mucho con rabo de gato. Hacen una labor muy buena todas esas asociaciones de gente que de manera voluntaria se ofrecen a ir los fines de semana a quitar rabo de gato por ahí. Bueno, pero porque sí, porque las especies invasoras son otro grandísimo problema, tanto a nivel vegetal como a nivel animal. Y lo ligo ahora con lo de los herbívoros introducidos que te comentaba, ¿no? Eso es otro gran problema, mucho más complicado de gestionar, mucho más complicado de solucionar, porque bueno, hay muchos intereses y muchos conflictos detrás, pero lo que está claro es que científicamente está demostrado que causan y generan un impacto muy negativo en nuestra flora. Y por supuesto, bueno, pues también la gestión que tengamos de nuestros parques nacionales en vistas a la masificación muchas veces de estos parques y a la cantidad de gente que también pueden albergar estos parques, ¿no? Estamos hablando de, yo creo, una masificación ya extrema en muchas zonas, en el Teide, esa cantidad de coches que vemos ahí que casi no se puede ni aparcar cuando uno va, o en Anaga, en la zona de Cruz del Carmen, por ejemplo. Masca, son zonas que es que ya... Eso hablando solo de Tenerife. Solo hablando de Tenerife, sí, disculpen que hable de Tenerife. No, bueno, de todas maneras es normal porque además son las islas, si son islas grandes, pues reciben más cantidad de gente, claro, ¿no? Pero también lo sufre, entiendo, una isla como Lanzarote. Aunque es verdad que han aguantado un poquito el tirón allí, ¿no? Exacto. En Gran Canaria hemos visto auténticos disparates. En Maspalomas. Maspalomas, ¿no? Sí. Qué sé yo, en Fuerteventura lo mismo, con las dunas. Exactamente, sí. Por lo tanto, eso hay que gestionarlo de alguna manera. No puede ser que en muchísimas otras zonas del mundo tengamos parques nacionales en los que se nota que hay un cuidado exquisito de la zona en la que, los turistas están mandados a, usted va por esta zona, por este sendero y punto, y aquí no hay los más, turistas, ¿no? y los locales. Bueno, sí, por supuesto. Sí, claro. La gente que visita el parque, vamos a decir, los visitantes de un parque nacional, ustedes van por esta zona y punto, y ya está. Aquí, bueno, pues hay una libertad se total. Se puede llegar de tal a tal hora y solo este número. Pide usted... Claro, exactamente, y punto. Pague, y ya está. Y si no, viene mañana, ¿no? Pues yo creo que sí. Sí. A mí me ha tocado... A ti te habrá pasado lo mismo, en algunas visitas fuera de España. Sí. De Canarias solo. Sí. Bueno, pues yo me adapto, ¿no? Efectivamente. Si al final es por el mejor funcionamiento del parque y para tenerlo cuidado. O sea, esto no es una cuestión ya de defender por defender. Es decir... Canarias, no, la gente no, es que Canarias vivimos del turismo, el turismo es una actividad económica muy buena, por supuesto que sí. Bueno, y también el turismo vive de Canarias. También, por supuesto, y por otro lado... Pues si matamos a la gallina, a los huevos de oro... Ajá, efectivamente, si estamos ofreciendo como un recurso turístico nuestros espacios naturales y no los estamos cuidando, porque claramente estamos diciendo ya a mucha gente que es que no están siendo cuidados y no están siendo protegidos, pues entonces es la pescadilla que se muerde la cola, o sea, vamos a solucionar esto porque nos viene bien a todos, ¿no? Pero no pensar tampoco la biodiversidad como un recurso económico, me da pena verlo así, pero desgraciadamente a veces es la manera de transmitir un poco el mensaje, ¿no? Es decir, o cuidamos lo que tenemos o aquí se nos acaba a todos lo que estamos tratando de conseguir. ¿Y qué hacemos con, por ejemplo, el exceso, ¿no? Las poblaciones incontroladas de muflones? No sé si hay algún tipo de cabra salvaje. Bueno, muflón, entiendo. Los conejos, ¿qué se hace con eso? Porque, ¿cómo se ataja? Bueno, pues pueden haber varias medidas, ¿no? Yo considero que estamos en un punto en el que, bueno, por ejemplo, el conejo es una batalla casi imposible de luchar, porque es un animal que, bueno, pues que se reproduce muchísimo. Una barbaridad. Y que lleva introducido en Canarias durante muchísimo tiempo. Y que por lo tanto controlarlo es una cuestión complicada. Con respecto a otras cuestiones, bueno, pues al final actividades por parte de los cazadores pues podría ser algo bueno, ¿no? Pero también es complicado a veces llegar a este tipo de acuerdos. Entonces, bueno, es un tema complicado. Hay que sentarse en una mesa a hablar. Hay que sentarse a hablar y tratar de... Porque, desde luego, porque la planta... Esa no puede hablar. Efectivamente. Eso es lo que queremos. Y la pobre es la que al final termina desapareciendo. Efectivamente. Es lo que queremos un poquito transmitir al final. Esto es cuestión de, por un lado, la planta no se puede defender y por otro lado, esta planta no está en ningún otro lugar del mundo. Entonces, si desaparece de aquí por ese animal que tú has introducido y que está en muchas otras zonas,
pues entonces estamos piedra sobre tu propio tejado. Efectivamente, estamos perdiendo algo único frente a una justificación de una especie que no es para nada ni canaria ni exclusiva de aquí de nuestro territorio. Bueno, siempre es bueno que queden cosas pendientes, pero a veces no hace falta que quede tanto pendiente. Claro, ¿no? ojalá en cualquier que caso, se vaya moviendo todo. Sí es verdad que grano a grano se hace un granero. Efectivamente. Pues vamos a intentar nosotros poner lo que sea de nuestra parte. Sí. Te animo a que sigas en ese espíritu de lucha permanente, reivindicativo. Uh-huh. Ojalá que no tengas que irte fuera para terminar tu formación, tus investigaciones y compartir tus conocimientos que redunden en nuestra población y en nuestra tierra. Y si tuvieras que irte fuera, o si no, en cualquiera de los dos casos, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Guillermo Sicilia Pasos, ¿no? Que no había dicho yo el segundo apellido. Un científico enamorado de la biología, de la biodiversidad terrestre, la botánica en este caso, y preocupado por la conservación de las islas. Divulgador, entre otras cosas, de la flora de Canarias. Gui Hierbajo. Gui, G-U-I, Hierbajo con H, Hierbajo, todo junto, y ahí tienen el TikTok y el Instagram. Te veo que estás como cogiendo impulso para decirme algo. Tiene usted unos minutos sin ningún problema, dime, Guillermo. No, genial, pues muchísimas gracias también por darme este espacio aquí para divulgar y para comentar todo esto. De aquí también quiero hacer un llamado al hecho de que en Canarias existe una cantera muy, muy potente de divulgadores científicos. No hablo ya por mí, hablo de otros divulgadores, Pablo Daiv, hablo de Eduardo Martín, hablo de Felipe Rabina, de Ateneri Rivero, Ateneri Ocotea en redes, de Víctor de León y la gente de Palique Divulgativo. Desde aquí quiero decir que se ponga en valor y le demos peso a la divulgación en Canarias, ¿no? Que sea algo que no es una cuestión de subir un vídeo y contar 4 cosas y ya está, sino que lo hacemos con una función y es concienciar y que todo esto se ponga en valor, ¿no? Por lo tanto, quiero que se sepa desde aquí que hoy estoy yo pues hablando como divulgador, pero que como yo hay muchísima gente que está haciendo una labor en Canarias increíble y que debe ser reconocida y que se le debe dar voz también a los divulgadores porque tienen muchas cosas que contar y yo creo que lo hacen de una manera excepcional y que, bueno, a mí me han inspirado pues gente con la que te acabo de nombrar para poder meterme también en esto de la divulgación. Y quería que se pusiera eso en valor también. Estos micrófonos, este programa a tu disposición y al de todos esos divulgadores y divulgadoras. Genial. Para cuando quieran visitarnos. Te volveremos a citar. Perfecto. Volveremos a coincidir y seguiré aprendiendo de todo lo que sabes. Encantado. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, felicidad. Les dejo con un buen sabor de boca, espero, y con la conciencia de que tenemos que cuidar lo nuestro. Hasta el siguiente Canarias Mi Mundo. Gracias. Les dejo con Aboracel y su tema Verde. Se ahoga el cantar del canario, del pinzón, del vencejo y camachuelo, de la rumba y el tambor, de las chácaras y el vino, de las risas y el mantel, cubiertito de pinocha y azúcar para el café, la siestita entre los brezos, el hocico lleno tierra, los bichitos en los pies, el envite y las historias, se derrumban los muros que revierten el destino de lo verde. Quiero verde, verde como la esperanza. Viva el verde canario que florece entre cenizas, que rebrota entre las sombras de nuestra tierra quemada. Salgo a correr sin móvil ni permiso, con los tenis mojados, el barro y los charquitos, dispersa y en silencio recorro tu sendero con agüita fresquita. Ay, qué fresquito tengo, como huele a eucalipto, a lluvia y laurisilva. Que tengas un buen día, el perro y la chiquilla, vacío los bolsillos, mis penas al barranco. La vida me recuerda, quédate aquí un ratito. Se derrumban los muros que revierten el destino de lo verde. Quiero verde, verde como la esperanza. Viva el verde canario que florece entre
La naturaleza canaria, milenaria, la madre de todas, hechicera a la que no escuchamos, nos reprende y se ahoga en llantos que tiñen de sangre los amaneceres. Somos y seremos de naturaleza volcánica y veremos renacer nuestra tierra, nuestros montes, el latir de nuestra propia vida. Vuelve el cantar del canario, del pinzón, del vencejo y camachuelo, de la rumba y el tambor. Se derrumban los muros que revierten el destino de lo verde. Quiero verde como la esperanza. Viva el verde canario que florece entre cenizas, que rebrota entre las sombras de nuestra tierra quemada. Se derrumban los muros que revierten el destino de lo verde. Quiero verde como la esperanza. Viva el verde canario que florece entre ceniza. Viva el verde, quiero ver.